Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a una nueva transmisión de este programa dedicado al estudio de la palabra de Dios. Este programa llamado A través de la Biblia. Doy gracias a Dios por esta bendición que me da de poder compartir con ustedes nuevamente. Gracias también le doy a Dios por cada uno de ustedes que está ahí atento a la sintonía, interesados por aprender cada día más de la palabra de Dios, interesados porque esto nos ayuda, yo también me incluyo porque esto nos ayuda bastante a poder compartir de mejor forma el Evangelio, de poder compartir de mejor forma el contenido de la palabra de Dios. Y ese es nuestro interés, el poder aprender más de la palabra de Dios, pero que no sea un conocimiento intelectual, sino que sea una riqueza y un alimento espiritual para nuestras vidas. Así que comenzamos el día de hoy con nuestro estudio sin antes orar y pedirle al Señor que nos sea guiando y acompañando en este tiempo. Gracias te damos, Señor, en esta hora por la bendición, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos nuevamente en torno al estudio de tu palabra, Señor. Queremos que nos guíes, queremos que nos acompañes en este tiempo, que ilumines nuestra mente, que despejes nuestros pensamientos para poder aprender más de tu palabra, Señor. Queremos aprender más de ella porque sabemos que ella nos capacita, ella es suficiente para nuestras vidas, Señor. Gracias le damos en esta hora, te pedimos que nos seas acompañando y bendiciendo en este estudio, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos entonces el estudio del día de hoy y vamos a hablar, este estudio estará dedicado al último libro de la sección conocida como Pentateuco, o también conocida como la Ley, o también conocido como lo llaman los judíos, la Torá. ¿Cuál es este libro? El libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, hablando de su título, llega hasta nosotros. Nosotros conocemos este título porque obviamente nuestras Biblias poseen este título, pero este título no era su título original. Cuando nosotros hablamos del título original estamos hablando de la versión escrita en hebreo, ya que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En hebreo originalmente este libro se llamaba Devarim. ¿Por qué? Recordemos que los hebreos acostumbraban a llamar, a titular sus libros de acuerdo a la primera palabra o la primera frase que aparecía en el libro. Y en este caso, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, la primera frase que nosotros encontramos en este versículo es: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Estas son las palabras. Entonces, ¿cómo llamaban los hebreos a este libro? Devarim, palabras. Cuando se hace la traducción del hebreo al griego, la Septuaginta lo titula como Deuteronomio, que obviamente no es una traducción literal de la palabra Devarim, sino que más bien refleja lo que el libro contiene. Entonces, al igual que Éxodo, al igual que Levítico, al igual que Números, Deuteronomio no es una traducción literal del título original, sino más bien es un título que refleja lo que el libro contiene. En cuanto al autor, podemos decir que Moisés, al igual que los libros anteriores que hemos estudiado, Moisés es el autor. Moisés es el autor del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. A pesar de que hay una corriente, como hemos mencionado en los programas anteriores, esta corriente conocida como la alta crítica, que rechaza la paternidad mosaica de estos libros, aún así hay mucha evidencia tanto interna como externa, o sea, bíblica y extrabíblica que avala, que confirma, que respalda la paternidad mosaica del Pentateuco. Podemos ver que Hechos capítulo 7, versículo 22 nos menciona las cualidades que Moisés tenía, que él fue instruido, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y esto es un punto importante porque la alta crítica, los racionalistas, aquellos que rechazan la paternidad mosaica del Pentateuco, ellos dicen que Moisés, si Moisés existió incluso, si Moisés fue el escritor de este libro, él no hubiese tenido las capacidades ni las cualidades. Y Moisés tampoco hubiese podido escribir porque el tipo de religión que se menciona, que se detalla en los libros, por ejemplo, de Levítico, es muy avanzada para el tiempo en que supuestamente Moisés vive. Entonces para ellos Moisés no fue el escritor del Pentateuco, para ellos probablemente el escriba Esdras fue quien compiló documentos
se valió de fuentes para hacer esta compilación y para dar origen a lo que nosotros conocemos hoy en día como el Pentateuco. Pero hay evidencia tanto interna como externa, la evidencia bíblica, que Moisés sí tenía las capacidades, fue instruido, fue enseñado en toda la sabiduría, en todo el conocimiento de los egipcios. Hay citas hay citas en el mismo Pentateuco, como en este mismo libro, en el libro de Deuteronomio, hay citas que mencionan a Moisés como su autor, hay citas del Antiguo Testamento, hay citas del Nuevo Testamento, hay confirmación del mismo Jesucristo, el testimonio del mismo Cristo, cuando él menciona los libros de la ley, él no dice la ley, sino que dice Moisés. En Lucas capítulo 24, versículo 44, él dice Moisés y los profetas, dando a entender que los libros de la ley habían sido escritos por Moisés, que Moisés sí tenía la autoridad sobre estos libros. Y también tenemos la tradición, tanto la evidencia externa, la tradición judía, la literatura intertestamentaria, la literatura extra bíblica, que obviamente no pertenece al canon, pero sí que nos da información, nos ofrece información histórica en muchos casos, y que también aluden a Moisés como el escritor del Pentateuco. Y también tenemos tenemos la tradición cristiana, la tradición eclesiástica, que confirma, apoya la paternidad mosaica de estos libros. Entonces tenemos evidencia interna y externa acerca de la paternidad de estos libros y aludiendo obviamente a Moisés como el autor de cada uno de ellos. En cuanto al libro de Deuteronomio, podemos decir que los capítulos 32, versículo 48 al 34, 12, podemos decir que estos capítulos, estos versículos, no pudieran haber sido escritos por Moisés. Ahora, ¿esto afecta a la paternidad mosaica? No, no afecta. ¿Por qué? Porque obviamente todo el gran porcentaje fue escrito por Moisés. Ahora, aquí hay una añadidura. ¿Por qué? Porque estos versículos muestran o describen la muerte de Moisés. Estos versículos relatan la muerte de Moisés y obviamente Moisés no pudo haber descrito su propia muerte. Lo más probable quien haya añadido, quien haya hecho esta añadidura de estos relatos acerca de la muerte de Moisés, haya sido el sucesor de Moisés, que fue Josué. Probablemente él haya sido quien haya añadido estos relatos acerca de la muerte de Moisés. Ahora, nuevamente decimos, ¿esto afecta a la paternidad mosaica del Pentateuco? No, no lo afecta en nada. Solamente es una añadidura para relatar lo que es la muerte de Moisés. En cuanto a la fecha, nuevamente mencionamos que la fecha probable para la escritura de estos libros es entre el 1445 al 1405 a.C., aproximadamente el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en peregrinación en el desierto. La mayoría del libro está constituido por discursos de despedida de Moisés, que tenía ya 120 años de edad. Le dio a Israel comenzando en el primer día del mes 11 del año 40, después del Éxodo. Entonces, estos discursos pueden ser fechados aproximadamente, algunos dan fechas más o menos exactas, como esta, que fueron escritos estos discursos entre enero y febrero de 1405, en el último año de la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Aquí vemos que el libro de Deuteronomio está en el último año y en los últimos meses, en los últimos días ya de la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. En las últimas semanas de la vida de Moisés, él escribió estos discursos y se los dio a los sacerdotes y ancianos para las generaciones venideras de Israel. Eso lo vemos en el capítulo 31, versículo 9 y versículo 24 al 26. Entonces vemos que este libro nos habla acerca de los últimos días, podríamos decir, del pueblo de Israel en su peregrinaje en el desierto. Están a puertas de entrar a la tierra prometida. En cuanto al tema y propósito, ¿cuál es el tema de Deuteronomio? El tema es la renovación del pacto. La renovación del pacto. Recuerden que el nombre Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley, y en este caso el tema habla de la renovación del pacto. No es que haya un nuevo pacto,
no es que haya un pacto nuevo al que Dios había establecido con Moisés, sino que aquí hay una renovación. Tenemos que tener claro que la generación que va a entrar en la tierra prometida no es la generación que salió del desierto. No es la generación con la que Dios pactó en el monte Sinaí, sino que esta es la nueva generación, los que nacieron en el desierto, los hijos de esa generación que salió de Egipto. Recuerden que el capítulo 14 del libro de Números es el capítulo clave en donde el pueblo de Israel es condenado a vagar por su desobediencia, por su incredulidad, por su rebelión. Fue condenada a vagar los 40 años en el desierto, así como los espías que había enviado el pueblo de Israel a Canaán para informarse acerca de cómo era la tierra. Ellos tuvieron 40 días. Así Dios los castigó por esa desobediencia, por no creer que podían tomar la tierra prometida, por no creer a las promesas de Dios y rebelarse en contra de Él y en contra de Moisés. Dios los castigó, los condenó a vagar 40 años. Un día, ya, los 40 días que los espías estuvieron en la tierra espiando, esos 40 días se transformarían en 40 años. Un año por día que los espías estuvieron en la tierra. Entonces, esta generación es nueva. Esa generación que fue condenada en el desierto murió o pereció. Pero esta nueva generación era la que iba a entrar. Por lo tanto, Moisés se encarga de repetir la ley, de poder recordar al pueblo las maravillas, el poder de Dios y recordarle al pueblo que ellos eran un pueblo del pacto, que Dios había pactado con ellos, que había pactado con sus padres. Por eso que es la renovación del pacto, porque ahora se renueva en aquella generación que iba a entrar en la tierra prometida. El propósito original de Moisés al dirigirse a la nueva generación de Israel antes de entregar las riendas del liderazgo a Josué para la conquista fue exhortarlos e instruirlos en lo concerniente a, en primer lugar, los hechos poderosos y las promesas de Dios, y en segundo lugar, sus obligaciones de fe y obediencia según el pacto, y en tercer lugar, su necesidad de consagrarse al Señor, de temerlo, andar en sus caminos y amarlo y honrarlo con todo su corazón, alma y fuerza. Quiero repetir esto. ¿Cuál era el propósito de Moisés al escribir, al exhortar, instruir al pueblo de Israel, a esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida? En primer lugar, era para hablarles y recordarles acerca de los hechos poderosos y las promesas de Dios. En segundo lugar, hablarles de sus obligaciones de fe, de obediencia según el pacto. Y en tercer lugar, su necesidad de consagrarse al Señor, de temerlo, de andar en sus caminos y de amarlo y honrarlo con todo su corazón, alma y fuerza. Y yo creo que esto es algo que se aplica se aplica muy bien a cada uno de nosotros. Esto no es algo que sea historia, sino que también se aplica hoy en día a cada uno de nosotros. Está vigente esto mismo que estamos mencionando. Así como Moisés se vio en la obligación, en la necesidad de instruir al pueblo en cuanto a hablarle, recordarle acerca del poder de Dios, de las promesas de Dios. Así también hoy en día la palabra de Dios nos recuerda el poder de Dios, nos habla acerca del poder de Dios, nos habla acerca de los eventos maravillosos, de las señales, de los prodigios, del poder, del poderío de Dios, de la omnipotencia de Dios. Nos da a entender eso la palabra de Dios. Nos recuerda también acerca de las promesas, nos habla de sus promesas que aún están vigentes. Que Dios es un Dios de pacto, que Dios cumple su palabra, que Dios cumple lo que promete, sus promesas. La palabra de Dios nos enseña, y la palabra de Dios es fiel y es verdadera, y se cumple lo que la palabra de Dios dice. En estos días podemos ver el cumplimiento de la palabra de Dios, podemos ver el cumplimiento de las promesas de Dios, tanto como lo que dice la palabra, como también las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Dios ha tenido un trato especial con cada uno de nosotros y hemos visto, hemos sido testigos de ese poder sobrenatural, de ese amor sobrenatural, de esas promesas que nunca fallan, que siempre se cumplen, porque Dios es un Dios fiel, un Dios verdadero. También
Así como Moisés se vio la necesidad de hablarles acerca de sus obligaciones de fe, de la obediencia al pacto que ellos debían tener, también la palabra de Dios nos habla acerca de que tenemos que ser obedientes, de que tenemos que, nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor, que tenemos que creer en la palabra del Señor, que debemos creer y ser obedientes, confesar al Señor, no tan solamente decir que creemos en el Señor con nuestros labios, sino que también con nuestro corazón, con nuestras obras, demostrar que creemos y que sus mandamientos, como dice su palabra, que si amamos, le amamos a Él, tenemos que amar sus mandamientos, cumplir su mandamiento, guardar su mandamiento. Jesús dijo, si me amáis, guarden mis mandamientos. Entonces, así como el pueblo de Israel tenía que ser obediente y fiel a las promesas del pacto, así también nosotros tenemos que ser fiel al Señor. Porque si decimos amar al Señor, también debemos cumplir sus mandamientos, hacer su voluntad. Y dice Jesucristo, mis mandamientos no son gravosos. Entonces es importante esto, que no es tan solamente, no son temas que, que, que evocan a la historia del pueblo de Israel, sino que también son temas actuales que hoy en día son aplicables muy bien a nuestra vida. Y en tercer lugar, Moisés también se vio la necesidad de pedir al pueblo, o de enseñar, instruir al pueblo, exhortar al pueblo, más bien dicho, a que se consagraran al Señor, a que temieran al Señor, a que anduvieran en sus caminos, a que lo amaran, a que lo honraran con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros? Cuando el Señor resume la ley, dice, amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Eso es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Moisés tenía claro estos principios y se los quería enseñar a esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Tenemos versículos claves como Deuteronomio 4.2 que nos dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Deuteronomio 4.2. Deuteronomio 6.4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu cabeza, sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estos son versículos clave que no tan solamente son claves también dentro del mismo libro, sino que también son claves dentro de lo que es la misma historia del pueblo de Israel. Dentro del mismo culto vamos a encontrar muchas referencias a esto. Deuteronomio capítulo 32, versículo 46 al 47, y dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, donde vais, pasando del Jordán para tomar posesión de ella. Entonces vemos aquí versículos muy importantes que nos van a dar luz acerca de este libro, obviamente. Nos hablan acerca de la relación que tenía que tener el pueblo de Israel con Dios, de la obligación que ellos también tenían que tener en cuanto a la ley de Dios, que no tenían que quitar, no tenían que aumentar ni quitar, sino que tenían que cumplir al pie de la letra los mandamientos de Dios, tal cual como Dios se lo ordenaba, y obviamente tenían que guardarse, consagrarse al momento en que ellos entraran a la tierra prometida. Estos versículos son muy claves y nos hablan acerca de esta gran realidad. ¿Cómo podemos bosquejar este libro? ¿Cómo nosotros vamos a dividir este libro? Lo vamos a dividir en 4 partes. ¿Ya? Lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte consta desde el capítulo 1 al capítulo 4. Y esto nos habla acerca de Moisés repasando el viaje desde Israel, desde el Sinaí hasta los campos de Moab. Aquí Moisés hace un recuento desde que ellos salen desde el monte Sinaí hasta los campos de Moab. Eso lo vemos desde el capítulo 1 al capítulo 4.
Desde el capítulo 4 al capítulo 26 vemos a Moisés haciendo un repaso y expandiendo la ley para la nueva generación. Y nuevamente decimos, no es que se entrega una nueva ley, sino que más bien es un recuerdo, es una exhortación nuevamente a que esta nueva generación cumpla y observe la ley y guarde la ley de Dios. Esta es una nueva generación, por lo tanto, había que renovar había que renovar ese pacto con este pueblo. Ellos debían saber, debían entender qué tenían que hacer, cómo debían comportarse y quiénes eran ellos en relación a este Dios de pacto. ¿Ya? Ellos eran el pueblo del pacto, por lo tanto debían comportarse como tal, como el pueblo de Dios, y obviamente tenían que comprometerse a hacer la voluntad de Dios, a cumplir la ley de Dios. Entonces, del capítulo 4 al 26, Moisés repasa y expande la ley para la nueva generación. La tercera parte consta desde el capítulo 27 al capítulo 30. Y aquí Moisés repasa la relación de pacto de Israel con Dios. Es similar a lo que hablábamos anteriormente, cuando Moisés repasa y expande la ley para la nueva generación. Aquí Moisés, en esta tercera parte, Moisés repasa la relación de pacto de Israel con Dios. ¿Ya? Y finalmente, desde el capítulo 31 al capítulo 34, la parte final, la cuarta parte, se nos habla acerca del ministerio final de Moisés. Así entonces nosotros podemos dividir este libro, podemos bosquejar el libro de Deuteronomio. La parte 1, Moisés repasa el viaje de Israel desde el Sinaí hasta los campos de Moab, capítulo 1 al 4. Segunda parte, Moisés repasa y expande la ley para la nueva generación, capítulos del 4 al 26. Tercera parte, Moisés repasa la relación de pacto de Israel con Dios, capítulos del 27 al 30. Y finalmente la cuarta parte, el ministerio final de Moisés, desde el capítulo 31 al capítulo 34. Entonces vemos cómo en el capítulo 1 al 4 Moisés le da a la nueva generación un relato autorizado, como la versión autorizada, ya que obviamente Moisés fue testigo de todas estas cosas y protagonista, fue el personaje principal de las historias que les cuenta ahora a esta nueva generación. Él hace este relato autorizado de la reciente historia de Israel, comenzando con el monte Sinaí y concluyendo con la llegada a los campos de Moab. Moisés habla del gran poder y de la fidelidad de Dios, así como de la incredulidad y el fracaso de Israel. Le recuerda a Israel la provisión y la protección de Dios. También les recuerda que el camino a la bendición pasa por la obediencia a Dios. Y aquí Moisés hace un recuento de cómo cuando ellos estuvieron en el monte Sinaí hasta cuando llegaron a los campos de Moab. Y aquí vemos cómo Moisés hace este recuento del poder de Dios. Les habla acerca de las bondades de Dios, les habla acerca del poder de Dios, de cómo Dios los libertó, de cómo Dios demostró su poder, su provisión, de cómo Dios fue fiel a pesar de que el pueblo de Israel fue incrédulo y se rebelaba constantemente en contra del liderazgo de Moisés, de Aarón, en contra de la provisión de Dios. ¿Recuerdan en los programas anteriores cuando hablamos del libro de Números, cuando el libro de Números que nos habla acerca del peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, cómo en innumerables veces ellos se quejaron en contra de la provisión de Dios? Estaban cansados porque ellos decían que estaban mucho mejor en Egipto. Ellos decían que estaban mucho mejor en Egipto, a pesar de que ellos eran esclavos allí, pero recordaban que allí tenían alimento, que tenían un hogar, que estaban estables, a pesar de vivir siendo esclavos. Aún así ellos encontraban que esa vida era mucho mejor que la que estaban viviendo en el desierto. Aún cuando vieron el poder de Dios, aún cuando ellos vieron cómo Dios los libró de los egipcios, cómo Dios mostró su poder allí en las plagas, cómo mostró esas grandes señales, cómo Dios libró al pueblo de Israel, cómo abrió el mar rojo, cómo Dios demostró su poder, su presencia allí en el monte Sinaí. A pesar de que el pueblo de Israel vivió todas estas cosas, aún así se quejaba de la provisión de Dios. Ellos tenían hambre, Dios les envió el maná. Ellos tenían sed, Dios de las rocas hacía que fluyera agua para que ellos bebieran. Pero aún así ellos estaban cansados.
Ellos se rebelaban en contra de Dios, en contra de la provisión de Dios, en contra del trato de Dios. Es increíble ver cómo la naturaleza del pueblo de Israel estaba tan arraigada, o su vida, su espíritu estaba tan arraigado, su corazón estaba tan arraigado en Egipto, que no veían la provisión de Dios. Ellos vieron cómo los dioses, cómo las deidades de los egipcios fueron derrotadas allí en cada plaga que era enviada a Egipto. Vieron cómo Dios demostró ser el Dios real, el Dios verdadero, y se les manifestó a ellos, y ellos vieron el poder de Dios, pero aún así ellos se rebelaban en contra del trato de Dios. Aún así ellos se rebelaban y adoraban a otros dioses, construyeron un becerro de oro. Moisés aquí comienza a describir todas estas situaciones al pueblo de Israel, les recuerda acerca de la fidelidad de Dios. Cuando el pueblo de Israel tuvo hambre, Dios les dio el maná, y cuando se aburrieron del maná, Dios les dio carne, codornices. Y a pesar de la incredulidad del pueblo de Israel, a pesar de la rebelión del pueblo de Israel, aún así Dios seguía siendo su Dios. La fidelidad de Dios nunca falló. A pesar de que ellos por su incredulidad tuvieron que estar vagando 40 años en el desierto, la fidelidad de Dios permaneció, la gracia de Dios permaneció. Y Moisés quiere dar a entender al pueblo de Israel esa fidelidad de Dios. Quiere recordarle a esta nueva generación y inculcar en esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida que Dios es un Dios de pacto, que Dios es un Dios de promesas, que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios misericordioso, porque tuvo misericordia, tuvo gracia y compasión de ellos que estaban en Egipto, en donde estaban sufriendo, en donde estaban siendo sometidos a esclavitud, donde estaban siendo violentados allí en aquel lugar. Dios tuvo misericordia y los tomó. Moisés quiere dar a entender este rasgo tan importante, tan, tan, tan importante de la naturaleza de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios. Entonces vemos cómo Moisés hace este recuento, les habla acerca del poder de Dios, de la incredulidad del pueblo de Israel, y les recuerda también que una característica bien importante que el pueblo de Israel tenía que tener claro era que debían ser obedientes. Ellos debían ser obedientes. Si ellos querían recibir las bendiciones de Dios, ellos tenían que ser obedientes al pacto de Dios. Si ellos eran desobedientes, ya tenían Moisés ya le está dando los antecedentes. Si ellos son desobedientes, van a sufrir las mismas consecuencias que sufrieron sus padres, que se rebelaron en contra de Dios, que sufrieron las consecuencias por rebelarse en contra de Dios, que sufrieron las consecuencias por rebelarse en contra de la fidelidad de Dios, en contra del amor de Dios, en contra de la provisión de Dios. El único camino a la bendición es la obediencia. Y aquí Moisés, desde el capítulo 1 al capítulo 4, él les habla acerca de esto, hace este recuento, hace este recuento histórico del pueblo de Israel desde el monte Sinaí hasta los campos de Moab. La segunda parte, que comprende desde el capítulo 4 al 26, nos habla acerca de Moisés haciendo un repaso, repasa y expande la ley para la nueva generación. El capítulo 6 nos habla acerca de la labor de los padres. Del capítulo 6, versículo 1 al 9, nos habla acerca de la labor de los padres. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de poder enseñar a los hijos, de enseñar a sus hijos acerca de la ley de Dios. Enseñar a sus hijos acerca de el guardar la ley de Dios, de cumplir con la palabra de Dios, de cumplir con lo que la ley demanda, de inculcarles siempre, de que sus hijos se instruyeran constantemente en la ley de Dios, que sus caminos
fuesen caminos rectos, que caminaran en la ley de Dios, que no se desviaran, que ellos siempre estuvieran presentes, que siempre estuvieran presente en su corazón, que siempre estuvieran presente en su vida cotidiana, en todo lo que ellos hicieran, que estuviera presente la ley de Dios en sus corazones. Por eso esta labor era muy importante y esta labor la cumplían los padres. Esta labor la tenían que cumplir sus padres. Ellos tenían que ser quienes guiaran a sus hijos. Esta labor no se le delegaba a los líderes del pueblo. Esta labor no se delegaba a los sacerdotes, no se delegaba a otra persona, sino que el padre de familia tenía que inculcar el temor de Dios, inculcar la obediencia a la ley, inculcar el observar, el cumplir los mandamientos de Dios. Recuerda lo que decía Deuteronomio 6, al 4 al 7, solamente esos versículos decía: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento el padre tenía que inculcar a sus hijos el temor de Dios, el amor a Dios, el cumplir con la ley de Dios, todo el tiempo y en todo lugar. Mientras trabajaban, mientras iban por el camino, mientras iban a buscar sus alimentos, mientras hacían los quehaceres en el hogar, cuando se acostaban, cuando se levantaban, en todo tiempo ellos debían meditar en la palabra de Dios. Entonces aquí vemos una acción, una responsabilidad muy importante de los padres en relación a los hijos. Y es por eso que también la misma ley, los 10 mandamientos, hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Incluso dice la palabra de Dios: y serán alargados los días de tu vida. O sea, la obediencia trae bendición. Y Moisés también él decía para que el pueblo de Israel fuese obediente, para que ellos debían ser obedientes a la ley de Dios, porque esto traería bendición, traía prosperidad, traería años de vida a los que cumplieran con la ley de Dios, aquellos que guardaran la ley de Dios. Había una responsabilidad aquí, como hemos visto, de los padres, de inculcar en los hijos el guardar la ley de Dios, pero también que los hijos honraran a sus padres también traería para ellos bendición. Y esto vemos cómo Dios también está preocupado de cada una de las responsabilidades de los integrantes de la familia, del padre de la familia. Lo que los padres deben hacer en relación a sus hijos y lo que los hijos también deben hacer en relación a sus padres. Entonces aquí vemos esto muy importante, estas características muy importantes acerca de la familia, acerca de todo, podemos decir, de las obligaciones, esa es la palabra, perdón, que a veces se me olvidan las palabras, de las obligaciones que tiene cada uno, de los deberes y obligaciones que tiene cada uno de los integrantes de la familia, padres e hijos. También vemos en el capítulo 7, del versículo 1 al 6, la relación de Israel con los cananeos. ¿Cuál era la relación que tenían que tener? ¿Cómo ellos debían comportarse? ¿Cómo ellos debían relacionarse con los cananeos cuando ellos entraran a la tierra prometida? Una de las estipulaciones del pacto era que ellos no tenían que mezclarse con los cananeos. Las mujeres no tenían que casarse con los hombres cananeos, ni los hombres cananeos casarse con las mujeres cananeas, ni los hombres israelitas casarse con las mujeres cananeas. No tenía que haber una mezcla, un mestizaje. El pueblo de Israel tenía que mantenerse puro. ¿Recuerdan que hablamos en el libro de Levítico de la santidad
del apartarse para Dios, que no tan solamente tenía que ver con algo espiritual, no era una santidad interior, sino que también era una santidad exterior que se reflejaba en todo ámbito de la vida, en la vida cotidiana, en la alimentación, en la salud, en todo tenía que el pueblo de Israel diferenciarse, en todo tenía que ser apartado para Dios. En esta área también ellos tenían que apartarse, no contaminarse con los cananeos. Y ellos no debían contaminarse en cuanto a emparentarse con los cananeos, ni tampoco contaminarse con su cultura, con sus tradiciones y con todo lo que eso conllevaba, con la cultura pagana que los cananeos tenían. Entonces, la idea de que ellos no se mezclaran, que no se familiarizaran con los cananeos, era para que no adoptaran toda esa tradición, toda esa cultura pagana que arrastraban los cananeos. Entonces, aquí Moisés, cuando hace esta, podremos decir, esta renovación del pacto con esta nueva generación, les inculca, les exhorta a que no se contaminen, a que, a que tengan una relación con los cananeos tal cual como la ley lo indica, que no vayan más allá de lo que la ley les tenía permitido. También desde el capítulo 12 nos habla acerca de la eliminación de la idolatría en Canaán. Lo mismo, si Israel iba a tomar posesión de Canaán, tenía que obviamente eliminar todo lo que significaba la idolatría, todo lo que llevara al culto idolátrico, a destruir todos los altares paganos, todos los altares a Baal, destruir todo, exterminar todo lo que tuviera que ver con lo que era la adoración a dioses paganos. Entonces Israel tenía que tener claro esto, que ellos, si iban a vivir en Canaán, ellos no se iban a familiarizar con los cananeos, ellos no iban a convivir con los cananeos y menos con su cultura, sino que los israelitas iban a imponer su cultura, su forma de vida. Obviamente, tenían que conquistar el territorio cananeo. Y si alguno se quería añadir al pueblo de Israel, obviamente tenía que observar toda la ley de Dios. Olvidarse de su cultura, olvidarse de todas esas tradiciones, olvidarse de toda esa idolatría. Pero el pueblo de Israel tenía un mandato de conquistar la tierra, de eliminar de aquel lugar toda idolatría, todo rasgo idolátrico, todo altar que fuera dedicado a los dioses paganos. Capítulo 8 y 9 se habla acerca de la fidelidad de Dios, se habla acerca de, de este rasgo característico de la naturaleza de Dios, como lo mencionábamos anteriormente. El capítulo 24 también habla de un tema también importante que se menciona aquí en este libro acerca del divorcio. Y el capítulo 13, capítulo 18, también se nos habla acerca de la posición de los profetas y de los reyes. De la posición de los profetas y de los reyes. Entonces aquí también en el libro de Deuteronomio podemos ver cómo, podríamos decir, cuáles eran las características que tenían que tener los profetas, cuáles eran las características de los profetas, cuáles serían las características de los reyes que Israel tendría en un futuro. Tenemos que tener claro que aquí no estamos hablando todavía ni del rey Saúl, ni del rey David, ni de Salomón. Aquí pasa mucho tiempo, pasan cientos de años para que esto se materialice, que el pueblo de Israel tuviera un rey. Pero aquí ya vemos que dentro del plan de Dios, eh, Dios tenía presente que en un futuro habrían reyes en Israel. Entonces aquí vemos las características que cada rey o que los reyes debían tener, cómo los reyes se debían comportar y cuáles serían eh, cuáles serían las obligaciones o cuál sería
cómo tendría que ser un rey para Israel, cómo debiese ser este rey para Israel. Entonces aquí en esta segunda parte vemos cómo Moisés repasa y expande la ley para la nueva generación y toma en cuenta todo esto que hemos mencionado. La labor de los padres, la relación de Israel con los cananeos, la eliminación de la idolatría en Canaán, la fidelidad de Dios, temas como el divorcio y también temas que están referidos en cuanto a los profetas y los reyes. Entonces vemos cómo hay una diversidad de temas que obviamente están todos relacionados con lo que es la ley de Dios. Recuerden que cuando hablamos de la ley, cuando hablamos del pacto, cuando hablamos de la ley de Dios, no tan solamente estamos hablando de los 10 mandamientos. No sé si lo mencionamos, pero dijimos en un momento que los 10 mandamientos son como la constitución del pueblo de Israel. Y de esta constitución se desprenden muchos artículos de ley. Realmente no son 10 solamente los mandamientos, sino que hablábamos y mencionábamos que la cantidad de mandamientos son 613 mandamientos que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces, cada uno de estos mandamientos corresponden a ciertas áreas, corresponden a ciertas situaciones, cómo el pueblo de Israel debía actuar, cómo el pueblo debía desenvolverse en ciertas situaciones, en ciertos contextos. Entonces, todo esto estaba regulado por la ley. Toda la vida del pueblo de Israel estaba regulada por la ley. Entonces, por eso que aquí vemos varios temas que Moisés trata con esta nueva generación y que obviamente los exhorta, los instruye a que puedan cumplir al pie de la letra con cada una de estas cosas y obviamente a que sean obedientes. Ese es como el llamado principal que Moisés hace, es que sean obedientes, porque Dios es fiel. Y si el pueblo de Israel son fieles también, son obedientes, van a recibir las bendiciones de Dios. Dios va a actuar a favor de ellos, Dios los va a bendecir. Pero si son desobedientes a la ley de Dios, van a tener que sufrir las consecuencias. El capítulo 6, versículo 4 nos habla acerca, lo hemos mencionado, acerca de una oración. Bueno, leímos el texto, que el capítulo 6, versículo 4 nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto se llama el Shema de los judíos. Y el Shema es una oración. Shema significa oye o escucha, podríamos decir. Pero más que oír un sonido, más que oír palabras, Shema significa oír y estar atento. Y más que oír y además de oír y estar atento, también de responder. Shema trae consigo el oír, el estar atento y también responder a lo que se está hablando. Que eso que se está mencionando, a lo que se está poniendo atención, que haya una respuesta de parte de uno. Entonces, para los judíos, este versículo, podríamos decir, o este versículo que es parte también de lo que es una oración más completa, que se denomina el Shema, es una oración muy importante para ellos porque es una recitación que los judíos lo realizan todos los días, ¿ya? Cada mañana, cada tarde. Esta oración es parte fundamental también dentro del culto en la sinagoga. Y esto habla acerca de la naturaleza también de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Les recuerda al pueblo de Israel también que este Jehová, que es uno, este Dios omnipotente que es uno, es el único Dios, este es el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este es el Dios que pactó con Moisés. Este es el Dios que entregó sus mandamientos en el monte Sinaí. Este es el Dios que guió al pueblo de Israel en el desierto. Este es el Dios que introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Este es el Dios que los guió durante toda la historia del pueblo de Israel. Entonces vemos cómo esta oración, esta recitación es muy importante para los judíos. El Shema es el título de una oración que los judíos recitan 2 veces
Lo recitan 2 veces al día, cada mañana y cada tarde, como mencionábamos anteriormente. Esta oración, a menudo considerada la oración más importante en el judaísmo, se toma de las Escrituras y se compone de Deuteronomio 6, capítulo 4, como este que acabamos de leer, al versículo 9. Deuteronomio 11, versículo 13 al 21, y de Números 15, del versículo 37 al 41. Acá acabamos de leer solamente el versículo 4 del Deuteronomio 6, pero el Shema se compone de estas tres porciones bíblicas, del capítulo 6, del versículo 4 al 9, de Deuteronomio 11, del versículo 13 al 21, y de Números 15, del 37 al 41. Estas recitaciones de las Escrituras están destinadas a expresar un compromiso de lealtad para mantener el pacto con Dios, al amarlo completamente, obedecer sus caminos y enseñar a los niños a hacer lo mismo. Recuerden que el capítulo 6, del 1 al 9, tiene que ver con las responsabilidades o las obligaciones de los padres en relación a sus hijos de enseñar la ley de Dios. Bueno, esta recitación, el Shema, ya contiene esos versículos que nos hablan acerca de las obligaciones de los padres, la responsabilidad de poder enseñar la palabra de Dios, de poder inculcar en los hijos la enseñanza de la ley de Dios. Entonces, esta oración es una oración emblema, podríamos decir, una oración muy importante y que se conoce como el Shema, que obviamente, como les decía, llama a estar atento, a escuchar, a oír, a estar atento, pero también a responder, a escuchar la ley de Dios, a estar atento a la ley de Dios y también a responder, a practicar, a poner en obra la ley de Dios. Otro tema importante que vemos aquí es las filacterias o filacterías. ¿Ya? ¿Qué es esto? Este término describe una cajita que contiene trocitos de pergamino sobre los que se han escrito algunos pasajes de la ley, que los judíos llaman tefilá. Con excepción de los sábados y días de fiestas, estas cajitas se ataban a la frente o el brazo izquierdo cada día durante las oraciones matinales. Esta práctica se basaba en la creencia judía originada por lo menos en el siglo II a.C., de que las palabras de Éxodo 13, versículo 9, y Deuteronomio 6, versículos 6 al 8, se debían tomar literalmente. En los tiempos de Cristo, aparentemente los fariseos usaban en público las filacterías o filacterias como evidencia de su celo religioso y eran bien anchas de modo que pudieran verse fácilmente. Práctica que Jesús reprobó, desaprobó fervientemente. Dice Mateo 23, versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de su manto. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8 dice: y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces estas cajitas que los judíos tienen y en donde tienen algunas porciones bíblicas dentro de estas cajitas, eran utilizadas por los judíos, por los fariseos, por los líderes religiosos, ¿ya? Para demostrar que ellos tomaban literalmente lo que la palabra de Dios dice. Como acabamos de leer, el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 8 dice: y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y estas cajitas eran amarradas, ya eran puestas en la frente o en la mano izquierda, ¿ya? Y tenían unos flecos muy largos, ya unas tiras muy largas que eran enrolladas a lo largo del brazo y también por la frente. Y de hecho hay una cierta forma de poder ponerse aquellas cajitas, filacterías o filacterias como se llaman.
Entonces vemos que aquí los judíos tomaron literalmente estos versículos de Deuteronomio y Éxodo y lo hicieron de esta forma, ¿ya? Construyendo estas cajitas que guardaban porciones bíblicas dentro de ellas, porciones de la escritura, y que se las ponían en medio de su frente y en su brazo, en su mano y brazo izquierdo. Y esto era visto por todas las personas, ¿ya? Entonces, los fariseos, los líderes religiosos en los tiempos de Jesús, pareciera que lo hacían con la intención de que los vieran, con la intención que la gente pudiese decir cuán santos eran, o cuán buenos eran, o cuán cumplidores de la ley eran. Sin embargo, Jesús condenó esa práctica, condenó aquella práctica, porque Jesús conocía obviamente el corazón de estas personas. Entonces ellos no guardaban la ley porque había un celo en su corazón, un celo real por cumplir la ley de Dios. No había en ellos un deseo real de poder amar y servir a Dios haciendo esto, sino que lo hacían para ser vistos. Lo hacían para ser vistos, para que los demás dijeran y hablaran acerca de ellos, pero no para demostrar realmente que ellos amaban a Dios y que querían hacer y cumplir la voluntad de Dios. Independiente de que ellos hayan tomado literalmente estos versículos bíblicos, que lo hayan interpretado literalmente y hayan realizado, hayan construido estas cajitas, estos artículos para poder dar cumplimiento a la ley de Dios, independiente de que eso haya estado bien o haya estado mal, pero la intención con la que ellos lo hacían era lo que Jesús condenó, era lo que Jesús vio. Entonces, vemos aquí cómo la intención de la ley no es interpretada o bien interpretada por los líderes religiosos en este caso. Entonces, un mandato, un mandamiento, una instrucción que podemos ver que Moisés le dio al pueblo, a esta nueva generación, al pueblo de Israel, cuando entrara a la tierra prometida, esto quería dar a entender que el pueblo de Israel constantemente tenía que estar cumpliendo con la ley de Dios, que constantemente debía estar pensando en la ley de Dios, en cómo cumplir la ley de Dios. Vemos cómo este mandato, esta instrucción, durante el paso del tiempo, pierde su sentido real, pierde el espíritu correcto. Y aquí es como vemos cómo el espíritu de la ley se va perdiendo. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando el Jesús vino, se encarnó, cuando él tomó forma de hombre y vino aquí a la tierra, él cumplió con la ley. Él cumplió con la ley, le dio cumplimiento a la ley con el espíritu de la ley. Él interpretó correctamente la ley, el espíritu de la ley. Por eso que contrastaba con las prácticas de los fariseos, con los líderes religiosos que se habían contaminado y que habían malinterpretado la palabra de Dios, la escritura, habían interpretado el sentido correcto, el espíritu, habían olvidado el espíritu de la ley. Entonces aquí vemos que en Deuteronomio Moisés quiere que el pueblo de Israel no se olvide de Dios, no se olvide de la ley, no se olvide de cumplir la ley de Dios. Y obviamente Moisés quería que el pueblo no se olvidara del espíritu de la ley, que hablara de la ley, que observara la ley, que estuviera atento a la ley, que cumpliera la ley, pero que cumpliera el espíritu de la ley. Que no se apartara de la verdad, que no se apartara de la ley de Dios. La tercera parte del capítulo 27 al 30 nos habla acerca de Moisés haciendo un repaso de la relación de pacto de Israel con Dios. Por cuanto el pacto hecho en el monte Sinaí era un pacto condicional, había bendición y maldición incluida en el mismo. Las maldiciones eran pronunciadas por el quebrantamiento de la ley. Obviamente, si desobedecían, ellos sufrirían las consecuencias de la ley. Y las bendiciones por ser obedientes a la misma ley. Capítulo 27, capítulo 28. El capítulo 30 nos habla acerca de una advertencia inminente de desolación y futura restauración
de Israel. Y aquí esto es importante porque aquí Moisés habla acerca del futuro del pueblo de Israel. Y esto lo vamos a ver ya cuando hablemos de los libros de los profetas, libros de Reyes, Crónicas. Vamos a ver cómo se cumple esto que Moisés escribe aquí en estos libros, esta advertencia que le hace al pueblo de Israel, a esta generación que va a entrar a la tierra prometida. El capítulo 30, versículo 1 al 10 nos habla lo siguiente. Este pasaje contiene una predicción, prevé un futuro periodo de cautividad a causa de la desobediencia del pueblo y uno de arrepentimiento y de restauración. Las etapas de restauración incluirían el recuerdo de que están cautivos como consecuencia inevitable de no haber cumplido con las estipulaciones del pacto, el arrepentimiento, un serio compromiso de obedecer a su voz, y dice el versículo 6 del capítulo 30, circuncidará su corazón, una referencia al pacto mesiánico, cuando Dios solucionará los problemas espirituales del ser humano por medio de una transformación de su ser íntimo. Vemos aquí cómo Moisés habla, podemos decir que profetiza, aquí hay un relato profético acerca de la historia del pueblo de Israel, de lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Si ellos son obedientes, van a recibir las bendiciones de Dios, pero si son desobedientes, y es lo que va a marcar la vida del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, ellos van a sufrir las consecuencias. Cautiverio, van a ser exiliados de su tierra, van a ser llevados a otro lugar, después de que ellos tomaron la tierra prometida y después de que llegaron a la tierra que Dios les prometió y tomaron posesión de ella, por su desobediencia, Dios los va a sacar de esa tierra ahora. Van a ser llevados cautivos por otras naciones. Y eso nosotros lo podemos ver en la historia misma del pueblo de Israel. En el 722 a.C., el reino del norte, cuando se separa el reino de Israel en el norte y sur, el reino del norte en el 722 es asolado por el imperio asirio. Y el reino del norte deja de existir en el 722. Son llevados a otros lugares. Son sacados de la tierra. En el 586 a.C., unos años más tarde, el reino del sur, Judá, es llevado en cautiverio por Babilonia, donde Jerusalén es destruida y el templo destruido en el 586 a.C. por Nabucodonosor. Y recién en el 538 a.C. comienza el periodo de restauración, cuando el pueblo de Dios vuelve a Palestina, vuelve a reconstruir los muros, vuelve a reconstruir el templo y nuevamente comienza a vivir su historia, comienza a vivir como pueblo de Dios, pero obviamente ya no como antes, no como el reino de Israel, pero sí Dios promete una restauración para su pueblo. Y vemos que esto fue profetizado por Moisés en este libro, en el libro de Deuteronomio. Y en la historia del pueblo de Israel vemos cómo esto se cumple, de cómo la desobediencia del pueblo de Israel, cómo la idolatría del pueblo de Israel los llevó a ser destruidos, a ser llevados en cautiverio, a desaparecer como desapareció el reino del norte. A que Jerusalén, la ciudad santa, la capital del reino, y el templo sean destruidos. Todo por la desobediencia, por la rebelión del pueblo de Israel, por no cumplir con la ley de Dios, por olvidarse de la ley de Dios, por no estar atento, por no hacer la voluntad de Dios, por olvidarse del espíritu correcto de la ley de Dios. Y finalmente, la cuarta parte que nos habla acerca del ministerio final de Moisés, desde el capítulo 31 al 34, nos habla acerca de Moisés ya en sus últimos momentos. Se nos habla que después Moisés de comunicarse, después que Moisés comunicase la necesaria información a la nueva generación, supo que era su tiempo de morir. Capítulo 31, versículo 2. Josué iba ahora a asumir el liderazgo del pueblo de Israel. Capítulo 31, versículo 14 y 23. Moisés ahora finaliza su tarea literaria, o sea, termina de escribir lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Bendijo al pueblo de Israel y ascendió al monte Nebo para ver la tierra prometida. Una de las razones
bueno, la razón del por qué Moisés no entró a la tierra prometida fue que cuando el pueblo de Israel tuvo sed y, y- y- y pidió, bueno, el pueblo de Israel se rebelaba, murmuró en contra de Moisés, en contra de la provisión de Dios. Moisés cansado, Moisés y Aarón cansados de esta situación, él en vez de obedecer la voz de Dios que le había dicho, háblale a la peña y de la peña fluirán agua, Moisés golpeó la piedra, golpeó la peña y no alabó a Dios, no honró a Dios, porque dijo, ¿acaso no podemos sacar agua de esta peña? Dándose como la gloria y la honra solamente a Él. Ese acto le costó que Él entrara a la tierra prometida. Y aquí vemos cómo Moisés sube al monte Nebo y solamente divisa la tierra prometida. Solamente la divisa, no entra a la tierra prometida. Solamente los que entraron, solamente de los que salieron de Egipto, de esa generación que salió de Egipto, solamente Josué y Caleb fueron los que entraron en la tierra prometida. Son ellos solamente los que entrarán a la tierra prometida. Josué, quien se convierte en el sucesor de Moisés, será quien llevará a cabo las campañas militares para poder conquistar Canaán y poderse establecer finalmente la tierra prometida. Luego murió Moisés, luego murió y la nación de Israel entró en una nueva fase de su vida. ¿Ya? Ahora ya no era un pueblo que estaba vagando en el desierto, sino que era un pueblo que debía tomar la tierra, poseer la tierra, pelear por ella, conquistarla y establecerse en ella. Josué y el pueblo se dispusieron para entrar y conquistar Canaán. Y así es como termina el libro de Deuteronomio, con el pueblo de Israel ya listo para entrar a la tierra prometida. Moisés muere y Josué se convierte en el sucesor y quien se encargaría de guiar ahora al pueblo de Israel en esta siguiente etapa, en esta siguiente fase de su historia. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio, hemos finalizado con esta sección conocida como mencionamos al principio, conocida como el Pentateuco, la ley o la Torá. Espero que Dios les sea bendiciendo. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad que nos da de conversar, de poder estudiar la palabra de Dios, de poder estudiar de principio a fin un libro, quizás no detalladamente, pero sí de una forma panorámica. De hecho, de eso se tratan estos estudios, de estudios panorámicos de los libros de la Biblia. Así que espero que Dios les sea bendiciendo. Los espero en una próxima transmisión de este programa. Y bueno, que el Señor les sea bendiciendo y nos encontramos en una nueva transmisión más de este programa de estudios bíblicos a través de la Biblia. Que Dios les bendiga.